Hola. Hola. El mundo del deporte no ha sido ajeno a las violencias machistas, ¿no? Desde luego es un reflejo, pues, de la sociedad patriarcal en la que vivimos. Y ha habido muchos casos de violencia machista en el deporte, ¿no? Más o menos una proporción similar al resto de la sociedad, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los deportistas de élite muchas veces, ¿no? Se considera que tienen un gran poder, ¿no? Y abusan de esa situación de poder. Y entonces pues encontraremos ejemplos, ¿no?, en el mundo del deporte de violencia ejercida sobre las mujeres, ¿no? Y ahora pues nos va a comentar Gabriel algunos de estos casos más notorios. Uno de los casos que más habló en los últimos años, sobre todo en el Estado español, es el de Rubén Castro. O sea, Rubén Castro tuvo una denuncia de maltrato en 2015 y la afición del Betis, por ejemplo, salió cantando, echando la culpa a la mujer. Y este caso es bastante significativo porque, o sea, con el cántico violento que hacían, no se le cerró el estadio ni para el partido. En cambio, en contraposición, con el caso de Zozulia, cuando a un puto nazi se le llama nazi, pues sí que cierran el campo. Entonces sí que da un poco a entender que las violencias machistas en el fútbol tampoco están tan perseguidas. Entonces hay casos como de violación, uno que nos comenta ahora aquí. Sí, uno de los casos, el que sí hubo una condena, ¿no?, fue el caso de Robinho. Robinho, cuando jugaba en el Milán, pues fue acusado de violencia sexual, de una violación en grupo en una discoteca a una joven albanesa de 22 años, ¿no? Fue condenado hace 2 años, pero como estaba jugando ya en Brasil, ¿no?, y no hay un acuerdo de extradición con Italia, fue condenado a 9 años de cárcel, una condena bastante interesante, ¿no? Pues no cumplió condena. Sin embargo, su club, el Santos brasileño, en octubre de este año, ¿no?, ante la aparición de una serie de grabaciones telefónicas, ¿no?, que demuestran la implicación clara de Robinho, en este caso de violencia sexual, pues rescindió su contrato, ¿no? Dentro de estas conversaciones, ¿no?, y las declaraciones de Robinho pues son bastante lamentables, ¿no?, ya que viene a decir que infelizmente existe este movimiento feminista y muchas mujeres a veces no son ni mujeres, ¿no? Por desgracia, un caso muy evidente, como otros que nos va a comentar Gabriel. Sí, a ver, en esto las estrellas muchas veces se le tapan como casos sexuales, o sea, es muy... En Estados Unidos, bueno, muy famoso no debería ser más. O sea, el de Kobe Bryant, por ejemplo, que sí que tiene una denuncia sobre violación, que se tapó pagándole una millonada a la víctima y ahora cuando murió nadie se acordó de ella. Y en Estados Unidos también fue, pero bueno, es la de Cristiano Ronaldo también. O sea, también tiene otra denuncia de violación, que también se cerró el caso con una indemnización por silencio pagada a la víctima, pero bueno, ese caso en teoría lo van a reabrir porque encontraron un ADN de Cristiano otra vez en el vestido de tal. Entonces sí que algunos casos de estrellas se van tapando como mejor jugador que eres, pues lo que hagas fuera del campo, pues lo tapamos un poco. Pero bueno, también hay otros tipos hay unas reacciones a las violencias machistas que nos va a contar ahora. Sí, bueno, no todo, por suerte, son casos de este tipo, ¿no? También hay iniciativas en el mundo del deporte, ¿no?, concretamente voy a hablar del fútbol, contra la violencia machista y que ayudan a hacer pedagogía y sobre todo llegar a muchos sectores, ¿no?, que siguen este deporte. Por ejemplo, en 2019 los jugadores de la Serie A, de la primera división italiana, ¿no?, participaron en una campaña bajo el lema "Saca tarjeta roja a la violencia contra las mujeres", y se pintaron la cara de rojo, ¿no?, antes de los partidos, ¿no?, y jugaron sus partidos de la jornada del 25 de noviembre, precisamente, visibilizando esta situación de violencia. También tenemos un ejemplo en 2018 de una campaña de las árbitras de fútbol españolas que sufren especialmente pues, una violencia verbal, muchas veces por parte de aficionados que no valoran su papel, ¿no? Y hicieron una campaña con un vídeo en el que reflejaban los insultos que reciben muchas de ellas, ¿no? Es una barbaridad que tengan que escuchar estas cosas durante un partido. Entonces lo que hacen es defender la dignidad de su trabajo, ¿no?, independientemente del género, ¿no?, bajo la campaña de que las mujeres pongan punto final a la violencia de género. Y el caso de Argentina, que es uno de los países en los cuales pues, está dando una batalla por parte del movimiento feminista más importante, ¿no? El año pasado también, el 25 de noviembre de 2019, las jugadoras de fútbol de la Liga Femenina, ¿no?, quisieron visibilizar que en Argentina se comete un feminicidio cada 26 horas. Y para ello se van a jugar sus partidos con menos jugadoras, ¿no? Equipos con 5 o 6 jugadoras en vez de 11. De esta forma visibilizaban las jugadoras que faltarían según esta estadística, ¿no?, las mujeres que faltarían, ¿no?, con el lema de ni una menos.
Y hay otras formas de violencia también, ¿no? Como es el tema de la situación económica dispar que viven las deportistas de élite femenina con respecto a sus congéneres masculinos. Sí, o sea, la violencia económica también es una violencia que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, un caso que se habla bastante ahora es el de la NBA con respecto a los salarios. O sea, un salario de una estrella de la NBA, Stephen Curry, LeBron James, está en torno de los superestrellas, 40 millones más o menos. Y el salario máximo del WNBA, o sea, la liga femenina, es de unos $215,000 aproximadamente. De hecho, la pasada MVP que ganó con los Seattle Storm se llamaba Stevenson, pues esa tiene un salario de $75,000. O sea, de hecho, completa su salario anual jugando en la liga china en verano. Y una de las jugadoras más famosas, que es Sue Bird, tiene el salario máximo que es $215,000. Sue Bird es pareja de Rapione, de la jugadora de fútbol. Y las jugadoras de fútbol americanas, que es una selección muy potente a nivel de fútbol, o sea, de hecho la camiseta de la selección americana femenina fue la más vendida durante un año cuando ganaron el pasado mundial, pues intentaron la adecuación salarial, o sea, cobrar lo mismo que los hombres. Aunque parezca mentira, unas campeonas del mundo ganan menos que unos jugadores que no pasan de primera fase de un mundial. Y el juez la desestimó por lo de siempre. Los salarios no pueden ser iguales. Y ya está. Y entonces sí que vemos que en el deporte sí que hay luchas, se iguala con la sociedad al final y cogemos las cosas malas cuando deberíamos luchar por un deporte más igualitario. Lucha de pases con Gabriel Matute y Saquín Pastoriza.